El caso Tarantino. Em, yo recuerdo una anécdota, bueno, en un texto que preparé, que está en la página, apelé a cierto anecdotario, pero también recuerdo otra sobre el cine de Tarantino. Cuando se estrenó Perros de la Calle, su ópera prima, como director, me acuerdo que yo escribí en la revista una crítica no favorable a Perros de la Calle, tildándola de gratuita, de película sin climas, de que le robaba todo a Stanley Kubrick, al Kubrick de Killing, de Casta de Malditos. Y una crítica que bueno, ponía en tela de juicio si Tarantino se iba a dedicar a hacer películas o iba a volver al videoclub donde había sido empleado. Bueno, me equivoqué. Siguió dirigiendo, pero la crítica de Perros de la Calle quedó ahí impresa. Y estamos en el año 93, ¿no? Cuando se estrenó Perros de la Calle en Buenos Aires, que tuvo una salida bastante desprolija, después se fue transformando en una película de boca en boca, de culto, ¿no? Para muchos. Y me acuerdo que recibíamos cartas, se nos enviaban tantos mails todavía, ¿no? Al estilo Truffaut recibíamos cartas de los lectores, y una carta de un tal Sciuti, el apellido, pero que me destruía literalmente, y terminaba con una frase que me asustó bastante, ¿no? Decía, más o menos, al no entender, Gustavo, estimado Gustavo, decía, al no entender el cine de Tarantino, me doy cuenta que te falta tumba. Entonces yo digo, me quedo acá, refugiado político en la redacción de la revista, van a atentar contra mi vida por una película de Tarantino, ¿no? Y más tarde, un par de años después, se presentó en un marco, no me acuerdo cuál, un festival o algo parecido, este tal Sciuti o Sciuti. Y yo dije, ¿estás armado? ¿Me vas a matar acá? Le dije. Me vas a matar como un perro de la calle, obviamente. No vas a, voy a desangrar acá en un rincón. En tiempo real voy a desangrar. No, lo que pasa es que, claro, flaco, vos no entendiste la película, no entendiste nada. No entendiste nada, que Tarantino es un fanático de Sam Peckinpah, es un fanático de Western Spaghetti. Sí, yo entendí todo eso. Y bueno, viste las películas de Samurai, si no viste el cine clase B chino. Sí, vi algo. ¿Cuántas tengo que ver? 1000 películas, hacen 500 películas por año en Asia. No, pero no la entendiste. Igual, qué sé yo, ¿sabés que volvió a la película? No me interesó tanto. Le dije, bueno, yo no sé si hacer las paces con vos, si vamos a tomar un café, qué sé yo. Yo igualmente vine con Vito Corleone, le dije que me va a dar una mano en caso de duda, y espero que vos no hayas venido con Tony Montana. Eh, y bueno, después surgió como una especie de amistad epistolar ahí al estilo Truffaut, ¿no? Este, y me acuerdo que mandó una carta en general, ¿no? Hablando de otros redactores, obviamente, ¿no? Y opinando, pero no con tanta rabia por mi crítica de Perros de la Calle. Y en una de esas cartas terminaba diciendo, dentro de un par de semanas se estrena Tiempos Violentos, te espero, Castaña. No, obviamente que no escribí sobre Pulp Fiction por las dudas, pero me fui dando cuenta de que en algún momento, y acá se cruza esto con las anécdotas que están expresadas en el texto que preparé, que está en la página de la escuela, se cruza con otras con esas otras dos anécdotas, esta que les conté recién. En el sentido de que siempre está la posibilidad de rever el cine de Tarantino. Son pocas películas como director, tiene muchas más películas como argumentista o guionista o texto que escribió en el baño, que después se llevó al cine, que sus películas como director, es un puñadito de películas nada más, ¿no? Pese a que ahora supuestamente está preparando, ahora en enero del año que viene se va a estrenar el Spaghetti Western de él, sobre Django, y en 2013 vendrá la tercera parte de Kill Bill, a pedido de la multitud.
Pero en un momento de mi inestabilidad crítica con Tarantino, me dije, bueno, voy a rever todo Tarantino. Al fin y al cabo, Pulp Fiction, Jackie Brown, Perros de la Calle, Kill Bill 1, 2, y todavía no se había exhibido Death Proof. Y menos esta, ¿no? Bastardo sin Gloria. Y yo creo que es un tipo talentoso. Es un tipo talentoso, un astuto. Me parece que es un excelente reciclador de ideas ajenas. Me parece que dentro de un cine de gran producción, un cine vigilado por el famoso Final Cut, corte final, es el más piola de todos, el que mejor digiere y por qué no decirlo, vomita la historia del cine. Podría hoy denominárselo a él como una especie de sucesor histérico de Scorsese, si quieren. Mismo, si uno pone a Scorsese acá y a Tarantino acá hablando, creo que aguantamos 5 minutos hablando los dos. Mucho más en Tarantino. Tarantino habla, obviamente, con la boca para afuera y con las manos todo el tiempo. Scorsese, más como cara ya de ginecólogo de 60, 70 años, de Scorsese, pero también habla con las manos, ¿no? Esta cosa italoamericana que tienen estos dos, ¿no? Coppola en el sentido es mucho más reposado y a De Palma no lo dejan hablar directamente. Pero yo creo que sigo sosteniendo que Perros de la Calle me parece una película menor de Tarantino. Es muy emotivo cuando usa el ralenti, ¿no? Y vienen ahí los perros de la calle caminando en ralenti, todos trajeados, estilo CQC, digamos. Y los actores están muy bien, pero me parece que es una película clase B, que no está mal que sea clase B, pero estrangulada por ciertas pretensiones ajenas al cine de clase B. Cierta verbalización de los conflictos que a mí me molesta por momentos, ¿no? Da la impresión de que están hablando de la condición humana y el tipo se está desangrando ahí, ¿no? Con esa histórica escena del corte de oreja, de que lo hace Michael Madsen, que va bailando un tema famosísimo de los años 70. Después, cuando me encontré con Pulp Fiction, me parece que tampoco es una obra maestra del cine, pero dentro de un cine estructurado a base de modas, tendencias y mucho más en los últimos años apuntando al mundo Disney, todo es Disney parece, o debería ser. Tiempos Violentos es una película adulta, también de reciclaje, ¿no? Hay citas a Douglas Sirk, el gran director de melodramas que amaba Fassbinder. Los sanguchitos de Douglas Sirk sirven en la película. Y hay iconografía de música y de cine clásico, está Marilyn, está Buddy Holly, se habla del dúo Dean Martin, Jerry Lewis, en toda la escena del restaurante, ¿no? Con Travolta y Uma Thurman. Y la estructura es ese rompecabezas que Tarantino lo hace muy bien, ¿no? Que uno podría llegar a decir, pero no es arbitrario esto, no es gratuito. Sí, se podría contar tranquilamente de manera cronológica y sería lo mismo, pero Tarantino le da esa vueltita de tuerca, acorde con su astucia, como para presentar una película supuestamente muy original que no lo es tanto. Pero es una película que tiene para mí una intensidad y una construcción de personajes más interesante que la de Perros de la Calle. Después viene Jackie Brown, que es distinta. Jackie Brown es una de las películas más, tal vez la más hablada de las películas de Tarantino. Uno imagina el guión, la palabra escrita, una buena cantidad de páginas. Por momentos me parece que él está explorando en cómo construir una escena exclusivamente dialogada, que hay muchas. Hay poca violencia física exterior, poca sangre derramada, con Perros de la Calle. Es interesante lo que hace con Jackie Brown porque él toma, como le gusta a él, mitos cinematográficos no respetados por la alta cultura cinematográfica, como las Black Exploitation, con la figura de la actriz, ¿no? de Pam Grier, que es Jackie Brown,
que era una actriz conocidísima en la década del 70, con la película Coffee, por ejemplo, ¿no? Y él adapta, digamos, ese tipo de cine, digamos, ya casi el siglo XXI. Es un pasaje interesante que él hace, ¿no? Y es una película Jackie Brown que desconcertó a los más, a los shooty que nombré hace un ratito, ¿no? El que quería la tumba, la violencia, ¿no? No había tanta tumba acá en Jackie Brown. Y después vino el díptico de Kill Bill, y yo tengo que decir que Kill Bill es, no lo digo con culpa, al contrario, creo que la vi más de 2 veces, y más de 3. Y uno, no sé, tal vez sea una especie de problema no resuelto, ¿no? Que uno padece. Tiene como fanatismos con determinadas películas y épocas, ¿no? Hoy si me ponen Kill Bill no me pasa nada, qué sé yo, pero antes tenía que volver a ver tal escena, hasta el mínimo detalle, hasta ver el cuadro por cuadro, cuando entra el clan japonés, cuando entra al boliche, y entran todos en ralenti, con Go-Go, acá, la chiquitita, que mejor no tenerla cerca, con la jefa adelante y con los otros, con los antifaces cerca. Hay cosas que yo no puedo explicar desde el punto de vista teórico, esto me emociona desde el punto de vista estético y emotivo. Cómo usa la música en ese momento, ¿no? Y esa complejidad de relato que supuestamente tiene Kill Bill la primera, no debería omitir que se trata, en todo caso, se iba a tratar al poco tiempo de una película seriada, ¿no? Que ya cuando se estaba haciendo la primera, ya se había filmado parte de la segunda, porque se ven fragmentos de la segunda en la primera, como información, como punteo previo, como pequeño flash forward. Y viene la segunda, que también hay algo interesante que hace con Kill Bill 2. Que para mí es descomprimir la violencia a medida que pasa la película. Uno espera que en el final de la película, cuando ella se encuentra con el esposo, con David Carradine, bueno, ahí va a venir la orgía de violencia habitual en Tarantino. Y es casi un duelo verbal el que se establece en esos últimos 15, 20 minutos de película, de que ella se reencuentra con su hija especialmente, a la que tanto quiere. Claro, que antes de eso está la feroz pelea con L. Driver, con el personaje de Daryl Hannah, una pelea estupendamente filmada, que después si uno la ve cómo se filmó en algunas promos o extras de la película, en muchos casos ninguna de las dos era ni Daryl Hannah ni Uma Thurman. La utilización de doble de riesgo es muy fuerte. Recuerden, esto lo puse en el pequeño articulito que está en la página de internet de la escuela. Daryl Hannah está viva. Perdió los 2 ojos, pero está viva. Prepárense para tal vez verla en la tercera parte. Si resucitaron a Ripley y Sigourney Weaver en Alien 4 clonada, no, Tarantino no puede resucitar a Daryl Hannah, me imagino con unos ojos estilo que ve atrás de una pared, ¿no? Ese tipo de cosas. Y recuerden que las 2 nenas crecieron. La nena de la rival asesina negra del principio y la hija de ella. Por ahí podemos imaginarnos Kill Bill 3. Después viene Death Proof, que para mí es un problema, Death Proof. Pero no porque tenga problemas con Robert Rodríguez, el codirector amigote de Tarantino. Me parece un chanta simpático Robert Rodríguez, ¿no? Mejor músico que cineasta, tal vez. Siempre recomiendo escuchar la versión en vivo o de estudio de Malagueña Salerosa, a cargo de Chingó, como dice él, y él mismo tocando la guitarrita, al estilo Kusturica, ¿no? Es medio chanta con la Sound Walking Orchestra. Y Death Proof es una pequeña historia que dirigió Rodríguez y otra pequeña historia que dirigió Tarantino. Es un divertimento de chicos grandes, ¿no? Resucitemos ese cine clase B o C o D que tanto amábamos cuando éramos adolescentes y hagamos una película así para divertimento de la muchachada. Hasta que llegamos a esto, ¿no? Que
que creo que es una película... A mí me pasó algo particular con Bastardo sin Gloria. Me parece que ahí está lo bueno, ¿no? De no dejar certezas definitivas, que tal vez con una revisión de una película uno pueda modificar un poco la opinión, para bien o para mal. Yo cuando la vi por primera vez me pareció que estaba bien. Y cuando la vi hace un par de meses, me dije, esto está muy bien. Me parece que el tipo va como puliendo, Tarantino, ¿no? Va como puliendo cierta extensión sobre el vacío que tenían algunos de sus diálogos. Todo me resulta importante acá lo que dicen. Importante no porque dicen cosas importantes, sino en cuanto a la creación de ciertos climas. Esa sensación que se produce ya en la primera secuencia con la aparición del superior nazi, hasta la estupenda escena, que es la más larga de todas, que transcurre en el bar, donde sí, para los que no la vieron, en un momento se van a matar a tiros todos, es Tarantino, ¿no? Esto. Pero todo lo previo es hasta insoportable de ver, como si uno dijera, bueno, si prendo un fósforo acá explota todo, cuando está a punto de producirse una masacre. Y me parece que eso, lo previo a las escenas de violencia que tiene, varias, en Bastardos, es mucho más, es tan interesante como las escenas de violencia misma, ¿no? Da la impresión de que los diálogos están más laburados, más trabajados, más pulidos, que le provocan al espectador cierta tensión. Y son escenas largas, que ya Tarantino había explorado en las escenas largas en Jackie Brown. Muy dialogadas, muy habladas. Pero acá me parece que le da un paso más adelante, ¿no? Hay algo interesante que Tarantino dice en los extras sobre Bastardo sin Gloria. Tarantino es un tipo que diga cosas muy interesantes, desde mi punto de vista. Es mucho más interesante ver lo que hace que explicándolo, cómo lo hizo. No tiene, digamos, cierta sabiduría ya para mí indiscutible de Coppola, hablando de cine, aunque ya no es un director de cine Coppola, sino que es un empresario cinematográfico. Ni, digamos, la mirada sobre aquel cine de los 70 cuando uno escucha hablar a Scorsese. Tarantino es hiperkinético, se mueve para todos lados, pero más allá de su puesta en escena, de su propia puesta en escena, no dice tantas cosas piolas. Pero en los extras aparece entrevistado por un crítico adulador de su obra, obviamente no iban a poner a alguien que defenestre la obra de Tarantino, y Tarantino está junto a Brad Pitt, que por momentos dice cosas más piolas que Tarantino, pero dice menos porque Tarantino no para de hablar. Y Tarantino dice algo interesante que como un mecanismo interesante de guión tiene la película. Todos los personajes tienen una doble identidad. Todos los personajes esconden algo, ocultan algo, o son doble espías o triple espías, o como quieran llamarse, salvo el de Brad Pitt. El Brad Pitt es un personaje que va a lo que quiere. Dejarte un sello acá, o molerte a palos, o torturarte verbalmente, o torturarte físicamente. Me acuerdo este dedito en una herida. Es el único personaje que va al frente, que es un mercenario con su grupo cosmopolita, por momentos, no hay únicamente, norteamericanos, hay de todos ahí, hay de todo. En cambio los otros personajes ocultan algo, de repente ahí hay gambetas, maniobras de guión interesantes de Tarantino como para decir, no se crean todo lo que están viendo de este personaje. Viene que después va a haber una vuelta de tuerca. Y eso lo explica Tarantino muy bien y por qué quiso hacerlo en los extras. La película está basada muy ligeramente, ¿no?, en un clase B italiano que dirigió que se llamaba, creo que igual, Bastardo sin Gloria, que le dirigió un tal Enzo Castellari, que aparece en la película haciendo un cameo. También aparece Buzz Benson, otra criatura del cine clase B de los años 70, haciendo un papelito. Tal vez esto no ubiquen este dato, perdón si lo saben, ¿no? Aparece un señor haciendo Winston Churchill en un momento, el primer ministro inglés. En una escena nada más. Ese señor es Rod Taylor, el actor de Los pájaros de Hitchcock.
ya sus añitos, ¿no? Así que lo van a ver ahí sentado como si fuera un busto, ¿no? El tipo, un busto que habla. Por supuesto que todos los aplausos, para los que no la vieron, para los que la vieron, pueden estar o no de acuerdo conmigo, ¿no? Pero se lo va a llevar el nazi, ¿no? El que hace de nazi, que es el papel que uno dice, bueno, este va a ser el papel de Christoph Waltz, se llama el actor, ¿no? Pero puedo decir que Brad Pitt funciona muy bien, haciendo el jefe de los mercenarios, y que también, digamos, toda la playa de actoral funciona más que bien. Yo digo que es una película cinéfila. Cinéfila desde lo que para Tarantino es la cinefilia. Porque estaría la cinefilia voraz, cinematográfica de aquel Coppola, aquel Scorsese, aquel De Palma, o aquella Nouvelle Vague de los años 60 en Francia. Y está la cinefilia fragmentaria, ciclotímica, inestable, que tenía que ver con una figura como la de Tarantino, que atendía un videoclub mientras miraba películas. Tarantino no es un director de la alta cultura cinematográfica como puede ser Coppola por su admiración a John Ford o Orson Welles. Es un tipo que ama las películas bastardeadas, ya que estamos con los bastardos, por la alta cultura cinematográfica. Aquellas peliculitas que iban en doble programa, o que acompañaban a la película principal, o aquel glorioso cine clase B de los años 40, 50, con películas como Cat People de Jacques Tourneur, entre tantas, o Kiss Me Deadly de Robert Aldrich, son las películas que admira Tarantino. Sin embargo, lo que hace Tarantino, sinceramente, en toda la secuencia del cine, me parece asombroso. Sin dar detalles, es una película cinéfila porque hay un personaje cinéfilo. Y ese personaje cinéfilo nació en Francia. Y van a haber montones de alusiones al cine, a películas que bajan y suben de cartel en un cine. Se va a aludir a Pabst, un director fundamental de los orígenes del cine alemán. Se va a aludir a Henri Clouzot, un director que trabajó en Francia durante la ocupación nazi, que hizo una película llamada El Cuervo, que hablaba de las delaciones, ¿no? Para decirlo groseramente, de los botoneos policíacos de muchos franceses entregando a sus propios compatriotas en manos de los nazis. La historia de Francia ocupada, que se las arreglen ellos, ¿no? Un montón de colaboracionistas hubo con el régimen nazi. Y es un templo. La sala que van a ver es un templo cinematográfico, ¿no? Un templo que en un momento se va a transformar en un infierno, literal. Y ahí Tarantino se va a dar el gusto de desvirtuar la historia, lo que está impreso, ¿no? Esto sería la inversa, ¿no? de algunos axiomas que también invaden al cine. Por ejemplo, si no es verdad, impriman la leyenda. Yo no sé qué hay que imprimir acá de acuerdo a la óptica de Tarantino. Lo concreto es que todo aquello que sabemos de la historia del nazismo aparece como desvirtuada, aniquilada por la particular óptica de Tarantino, y eso lo hace atractivo al relato, por más que sea algo inverosímil, que no existió. La cuestión es matar a Hitler y a muchos más, si es posible. Y no es casual que todo se conciba en un templo cinematográfico dirigido por una cinéfila francesa que para perpetrar lo que ella desea necesite quemar el celuloide de películas alemanas. La película alemana que se proyecta cuando los nazis están mirando no fue filmada en parte por Tarantino, fue filmada por Eli Roth, un director amigo de Tarantino que trabaja como actor en la película. Y es la típica película nazi de propaganda. Van a ver alusiones a Leni Riefenstahl, la directora nazi.
con ese género que tanto complacía a Hitler, a Goering, a Goebbels, que era el género de montañas. Las de escalar todo el tiempo, ¿no? La fortaleza, el pueblo ario, todo ese rollo. Pero fíjense con atención cuando aparezca el héroe alemán en pantalla, en la ficción, porque así filmaban los directores nazis o de fuertes totalitarismos fascistas en los años 30, ¿no? El cine de propaganda nazi es, salvo las virtudes cinematográficas de puesta en escena de Leni Riefenstahl, es muy malo. Pese a todo eso, o debido a eso, digamos, los nazis eran muy cinéfilos. Mucho más cinéfilo que Hitler era Mussolini, que lo vamos a ver en otra película posterior también de este seminario. Al fin y al cabo, Mussolini parecía que no era Benito Mussolini, sino un actor haciendo Benito Mussolini. La forma en que gesticulaba y demás, ¿no? Y dicen las historias que pese a que había un odio encarnizado de Hitler a Chaplin, vio varias veces El Gran Dictador y que veía películas cómicas de Chaplin para imitar ciertos gestos. Pero creo que es una película cinéfila. En ningún momento se olvida Tarantino que está haciendo una película para los amantes del cine, pero no desde la cinefilia mirando al mundo desde arriba, sino una cinefilia terrenal, ¿no? Una cinefilia a la misma altura que el hipotético espectador. Y eso es lo que me complace. Yo la veo como una película muy placentera y al mismo tiempo como una película muy interesante de analizar. Porque es esa película que da la impresión que Tarantino puso toda su garra, que lo caracteriza, toda su energía, pero también puso mucha cabeza. Y me parece que a ninguna escena de los 7 bloques en los que está dividido la película le sobra ni un segundo. Bye, disfruten.